Hola, bienvenidos de nueva cuenta. En este primer video abordaremos el tema de las transformaciones isométricas. Pero no te preocupes si el tema no te resulta familiar, pues ya lo has trabajado desde muy pequeño en la escuela. Se trata principalmente de la traslación y rotación que tienen las figuras geométricas en un plano. ¿Ya ves que no es tan diferente como lo pensabas? Entonces te mostraremos los conceptos y características de las figuras cuando se mueven. ¡Acompáñame! Las transformaciones isométricas son cambios de posición u orientación de una determinada figura que no altera ni la forma ni el tamaño de esta. Es por eso que en este video te explicaremos cómo es que las figuras geométricas se rotan y trasladan. Entonces a continuación mostraremos los conceptos básicos de estos movimientos. La rotación o giro es un movimiento alrededor de un punto que mantiene la forma y el tamaño de la figura original. Además va a estar definida por su centro de rotación y ángulo de giro, mientras que la traslación es el movimiento directo de una figura en la que todos sus puntos se desplazan en la misma dirección y a la misma distancia. Entonces primero te mostraremos mediante ejemplos las características de la rotación de figuras. El movimiento de rotación. Una rotación se determina por estos tres elementos: un ángulo que determina la amplitud de la rotación, un punto llamado centro de rotación o de giro, y un sentido de la rotación que puede ser del mismo sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario. Entonces te mostraremos mediante ejemplos las características de la rotación o giro de figuras. La rotación ocurre en un sentido determinado. Es positiva cuando el giro es antihorario, sentido contrario a como giran las manecillas del reloj, y negativa cuando su giro es en sentido horario. En la siguiente ilustración se observa cómo el triángulo rota de manera contraria a las agujas del reloj en un ángulo de 90 grados, tomando en cuenta siempre el giro de rotación. A continuación podemos percatarnos que ahora el triángulo giró a favor de las manecillas del reloj con un ángulo de 180 grados, basándose siempre en el centro de rotación. Si un punto XY es rotado con respecto al origen, es decir, su centro de rotación es 0,0 en un ángulo de 90 a 360 grados, las coordenadas de los puntos serán... Veamos la siguiente tabla. En el caso en el que la rotación no tiene centro en el origen, se debe trasladar el origen del sistema de coordenadas al nuevo origen dado, para así poder rotar la figura teniendo como centro el origen. Por ejemplo, si al punto P, menos 5,2, se le aplica una rotación de 90 grados en torno al origen y en sentido positivo, sus coordenadas nuevas serán menos 2,5. Para llegar a este resultado debemos utilizar la tabla anterior. Observa que las nuevas coordenadas corresponden a menos y, x. Las transformaciones isométricas se producen cuando se conservan las magnitudes de los segmentos y los ángulos entre la figura original y la transformada. En este tipo de transformación no se altera ni la forma ni el tamaño de la figura, son congruentes. Solo se trata de un cambio de posición de esta, bien sea en la orientación o en el sentido. De esa forma, la figura inicial y la final serán semejantes y geométricamente congruentes, ya que poseen la misma forma y tamaño. En las transformaciones isométricas, lo único que se puede observar es un cambio de posición en el plano. Ocurre un movimiento rígido, gracias al cual la figura pasa de una posición inicial a una final. Esta figura es llamada homóloga, semejante de la original. Ahora hablemos sobre el movimiento de traslación. Son aquellas isometrías que permiten desplazar en línea recta todos los puntos del plano en una dirección y distancia determinada. Cuando una figura se transforma por traslación, esta no cambia su orientación con relación a la posición inicial, ni tampoco pierde sus medidas internas, las medidas de sus ángulos y lados. Este tipo de desplazamiento es definido por tres parámetros: una dirección, que puede ser horizontal, vertical u oblicua, un sentido, que puede ser hacia la izquierda, la derecha, arriba o abajo,
distancia o magnitud, que es la longitud que hay desde la posición inicial hasta la final de cualquier punto que se desplaza. Para que una transformación isométrica por traslación se cumpla, debe cumplir las siguientes condiciones. La figura siempre debe conservar todas sus dimensiones, tanto lineales como angulares. La figura no cambia su posición con respecto al eje horizontal, es decir, su ángulo nunca varía. Las traslaciones siempre serán resumidas en una sola, independientemente del número de traslaciones que se hagan. En un plano donde el centro es un punto O con coordenadas 0,0, la traslación queda definida por un vector t, a, b, que indica el desplazamiento del punto inicial, es decir, p, xy, más t, ab, es igual a p, x más a, y más b. Por ejemplo, si al punto de coordenadas p, 8, menos 2, se le aplica una traslación t, menos 4,7, se obtiene p, 8, menos 2, más t, menos 4,7, esto es igual a p, 8 más menos 4, menos 2 más 7, esto es igual a p, 4,5. En la siguiente imagen puede observarse cómo el punto C se trasladó hasta coincidir con el D. Lo hizo en dirección vertical, el sentido fue hacia arriba y la distancia o magnitud CD fue de 8 metros. En la imagen se observa la traslación de un triángulo. Veamos la composición. Una composición de transformaciones isométricas se refiere a la aplicación sucesiva de transformaciones isométricas sobre una misma figura. La composición de una traslación. La composición de dos traslaciones tiene como resultado otra traslación. Cuando se realiza sobre el plano en el eje horizontal X, solo cambian las coordenadas de ese eje, mientras que las coordenadas del eje vertical Y se mantienen iguales y viceversa. La composición de una rotación. La composición de dos giros con el mismo centro tiene como resultado otro giro, ya que posee el mismo centro y cuya amplitud será la suma de las amplitudes de los dos giros. Si en el centro los giros tienen distinto centro, el corte de la mediatriz de dos segmentos de puntos semejantes será el centro de giro. Continúa con nosotros en el siguiente video, en donde hablaremos sobre el tema de la homotesia.